Vayan abriendo Romanos capítulo 9. Ya terminamos con el capítulo 8, que fue bastante extenso, bastante rico, uno de mis capítulos favoritos en toda la Biblia, y aprendimos montones. Entonces hoy vamos con el capítulo 9, en donde tenemos otra pequeña miniserie, en realidad, porque hay otros temas muy importantes de los que Pablo habla en este capítulo 9. Y las películas, a mí me gustan mucho las películas, y mis películas favoritas son esas donde usted está viendo algo y al final hay un cambio brutal y usted dice, no puede ser que eso pasó. Esas son mis películas favoritas. Entonces, no sé si a ustedes les pasa igual, pero por ejemplo, ¿cómo se llama esta? Inception. No sé si la han visto. Me gusta mucho Isla Siniestra, todo ese tipo de películas que usted dice, no puede ser, al final no tengo idea qué pasó, me encantan. Entonces, de eso se trata, como esta pequeña parte que vamos a ver en los capítulos 9, 10 y 11, porque es como un cambio al final de todo y uno dice, no puede ser que eso iba a pasar. No puede ser que eso estaba planeado así. Y vamos a hablar del plan de Dios en estos 3 capítulos. El plan de Dios para con el pueblo de Israel, el plan de Dios para con los que no somos judíos, y el plan de Dios para los creyentes. Entonces eso vamos a estar viendo en estos 3 capítulos, y en realidad lo que hay es eso, un cambio de pronto donde uno dice, no puede ser que esto esté pasando, que esto sea lo que está hablando Pablo, y es muy, muy, muy interesante. Entonces, acompáñenme a orar para ya arrancar con este capítulo 9, una nueva historia que tiene Pablo para contarnos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque podemos leerla con libertad, de estudiarla, analizarla, ver la profundidad, Señor, y porque cambias nuestro corazón a través de ella. Señor, te quiero pedir que dirijas esta enseñanza, que sea tu Espíritu Santo, que no sea yo, que sea tu sabiduría y nunca mis ideas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, toma el control. Amén. Ok, vamos a arrancar capítulo 9, versículos del 1 al 18. Vamos a tener aproximadamente 3 o 4 mensajes de este capítulo 9 y hoy vamos a arrancar con esta primera parte del versículo 1 al 18. Ojo el versículo 1, porque Pablo empieza a hablar y voy a hablar un poquito del contexto porque es importante para entenderlo en estos capítulos. Para hacer un pequeño repaso, esto es una carta. Esto no es un libro, esto no es una historia, es una carta. O sea, las cartas uno las hace y van dirigidas a alguien. Como cuando antes, en mi época, tal vez los más carajillos de ahora no escriben cartas porque tienen WhatsApp y todas esas cosas. Pero en mi época uno hacía cartas. Cuando estaba en el cole uno hacía cartas a la chiquilla que le gustaba. Entonces, o épocas más atrás, dice, hacían cartas para poder comunicarse de una provincia a otra o de un lugar a otro. La cuestión es que esto es una carta, entonces como es una carta tiene que ir dirigida a alguien. Y Pablo la dirige a la iglesia en Roma, por eso se llama Romanos, porque es carta a los romanos, a las personas que están en Roma, a los creyentes de Roma, a la iglesia de Roma. A ellos va dirigida la carta. ¿Quiénes eran las personas que estaban en la iglesia de Roma? Bueno, la iglesia de Roma estaba constituida por un montón de judíos, pero también había un montón de gentiles. ¿Quiénes son judíos y gentiles? Judíos son israelitas que traían ya la ley de Dios, que traían desde su tradición, desde su historia, el conocimiento de Dios, que se consideraban el pueblo de Dios. Y después están los gentiles, que son todos aquellos que no nacen de Israel, que no vienen de israelitas, que no tienen sangre israelita. Yo, por ejemplo, soy gentil, no tengo nada de judío, jodido tal vez, pero judío no tengo nada por ninguna parte. Jodido la rodilla, jodido la jupa, pero de israelita no tengo absolutamente nada. Entonces yo me considero gentil. Gentil es todo aquel que solamente tiene, que no tiene herencia o que no proviene del pueblo de Israel. Entonces es importante porque vemos que hay una mezcla de personas en la iglesia. Hay judíos y hay gentiles. Los gentiles probablemente eran romanos, personas de ahí mismo que se habían convertido, que habían conocido a Cristo. Esto implicaba muchas cosas. Para hoy nosotros decir, tenemos aquí mexicanos, venezolanos, ticos, panameños, no pasa nada. Pero ahí sí había algo importante, porque los judíos creían que la religión de ellos, que Dios era el Dios de Israel, no era el Dios de los gentiles. Que Dios era el Dios de su país, de su nación, y que ellos eran los que heredaban las bendiciones de Dios por ser judíos. Y los gentiles entonces
a veces se sentían discriminados. ¿Y cómo es esto? ¿Por qué los judíos vienen a decir esto? ¿Por qué los judíos nos tratan así? ¿Por qué los judíos no nos permiten participar de esto? Y los judíos también se preguntaban, ¿por qué estos ahora creen en lo mismo que nosotros? ¿Por qué estos ahora vienen a la iglesia? ¿Por qué estos alaban a Dios si eso no es para ellos? Entonces está este problema, este conflicto, y Pablo utiliza la carta de Romanos para explicar la fe completa. Recuerden desde los primeros capítulos donde dice, vea, ustedes pueden ser judíos o gentiles o romanos o lo que sea, pero la cuestión es que aquí, más allá de su nacionalidad, todos son pecadores. Entonces, ¿qué hace Pablo? Los nivela a todos. No importa la nacionalidad, no importa a quién le estoy hablando, todos somos pecadores. Entonces todos dicen, ok, ya eso empareja y no hay judíos ni gentiles, sino que ahora hay pecadores. Y eso es lo que ha hablado Pablo, y donde habla que todos somos pecadores, pero que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús, y que solo la fe en Cristo Jesús nos justifica. Y hoy Pablo va a arrancar el tema así. Porque la semana pasada, no sé si recuerdan, pero Pablo terminó el mensaje totalmente, como decimos, pompeado, emocionado, contento, vuelto loco. Yo me lo imagino dando saltos, porque él terminó el mensaje diciendo, no hay nada que pueda separarnos del amor de Cristo. Y empieza a decir este montón de cosas, ni lo alto, ni lo bajo, ni los demonios, ni las preocupaciones, ni los afanes, nada me puede separar del amor de Dios. O sea, estaba súper contento de esa noticia. Pero hoy arranca de otra forma. Entonces acompáñenme a ver el primer versículo del capítulo 9, porque arranca distinto. Y dice Pablo, con Cristo de testigo, hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas. Y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Ok, entonces Pablo arranca diferente el discurso en esta parte de la carta, en el capítulo 9. Y dice, tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor. Y lo primero que dice, vea que arranca con el versículo 1, les hablo con toda veracidad. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Pablo aquí lo que está diciendo es, no les miento en lo que les voy a decir. Como cuando uno dice al chile me pasa esto. Al chile estoy pasando por esto. O sea, en plan, en serio. No lo digo en mentira, no lo digo por pantomima, no lo digo por caerles bien, no lo digo por nada, lo digo en serio. Me duele en el corazón lo que está pasando. Eso es lo que dice Pablo. Me duele en el corazón ver lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Pablo dice, me duele mi pueblo. Me duele lo que está pasando mi pueblo. Me duele lo que está viviendo mi pueblo. Y yo me imagino aquí, como me lo ha contado Gabriel, que le duele lo que vive su pueblo en Venezuela. Que le duele lo que está pasando él. Y yo me imagino a Pablo aquí con el mismo sentir de mi amigo, donde él dice, me da tristeza lo que está viviendo mi familia allá. Eso me carga, eso me genera dolor, eso me genera tristeza. Y es muy interesante porque es normal. Es normal que tal vez alguien fuera de su país y viendo lo que está pasando diga, me duele lo que está pasando en mi país. Eso es normal. Pero lo que no es normal es lo que realmente vive Pablo. Porque si vemos en Hechos, capítulo 9, versículo 29, él dice, no miento que me duele lo que están pasando ellos. Pero ¿quiénes son ellos? Porque no son amigos de Pablo. Yo podría decir, dice, a mí me duele lo que está pasando, no sé, mis amigos en alguna ciudad que le estén pasando mal. O como dice Gabriel, me duele lo que esté pasando mi familia en Venezuela, porque es mi familia. Pero si yo le pregunto a alguien, ¿le duele lo que está pasando Maduro? Ahí es otra cosa.
Le duele lo que están pasando los enchufados, como le dicen, venezolanos. Ahí es otra cosa si preguntan si eso les duele. Y esa es la realidad de Pablo. Pablo no está diciendo que aquí le duele los que le caen bien de Israel. Pablo dice, me duele lo que está pasando mi pueblo. Y ojo lo que dice Hechos capítulo 9, 29. Está hablando de Pablo y dice, Pablo debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Hechos capítulo 14, más adelante, versículo 19, dice, luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. O sea, ¿qué clase de apedreada hay que darle a uno para que crean que está muerto? No fue cualquier cosa. No es cualquier cosa para que crean que uno está muerto. O sea, estaba inconsciente, desangrándose. ¿Quién sabe cómo estaba Pablo? Pero dijeron, está muerto, ya, saquémoslo de aquí. Y Pablo dice, me duele lo que están pasando estos. Y no solo a Pablo le hicieron daño, porque estos mismos fueron los que mataron a Jesús. Si vemos Mateo 27, capítulo 27, versículo 1 dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes, que eran judíos, y los ancianos del pueblo, que también eran judíos, entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y después más adelante, cuando Jesús se levanta de la tumba, estos mismos dicen, Mateo 28, versículo 11, mientras ellas iban, he aquí unos de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes, a judíos, de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y los pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pablo dice, al chile me duele lo que están pasando estos que mataron a Jesús. En serio me duele lo que están pasando los que me han apedreado. En serio me duele lo que están pasando los que quieren matarme en Jerusalén. Porque Pablo, cuando escribe esta carta a Roma, se encuentra en la ciudad de Corinto, y más adelante iba a ser llevado preso a Jerusalén, en donde iba a ser juzgado, y después a Roma, donde lo iban a encarcelar. Entonces Pablo dice, me duele esta gente, me duele lo que está pasando en mi pueblo. Entonces, aquí hay un tema importante, porque el Señor enseñó, amen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Y Pablo es el mejor ejemplo de esto, después de Jesús. Pablo es un ejemplo de un ser humano como usted y como yo, cualquiera, que tiene la capacidad por medio del Espíritu Santo de decir, me duele lo que pasan lo que me persiguen. Y a veces para nosotros es fácil amar a los compas. Es fácil amar inclusive a los que no conocen al Señor. Porque yo digo a veces, sí, nosotros amamos a los pecadores, amamos a los que creen diferente de nosotros, los tratamos con amor, los tratamos con cariño, queremos que vengan acá y que se sientan bienvenidos. Pero ¿qué pasa si los que vienen aquí nos han hecho daño? Porque es muy diferente hablar de aquellos que no conozco y que están mal con Dios, pero no están mal conmigo. Es fácil decir que los amo. Pero qué tan fácil es decir que amo a aquellos que tras de que están mal con Dios, a mí no me soportan y me quieren matar. Y nos van a tirar sillas aquí para que nos callemos. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Amen a sus enemigos, dijo Jesús. Amen a los que los persiguen. Entonces, Pablo, cuando dice, me duele esto, lo que está enseñando es que hay que tener amor por aquellos que no merecen ser amados.
que hay que tener amor por aquellos que nos han herido, lastimado, nos han roto y que no merecen ser amados. Hay que tener amor hacia aquellos que tienen un corazón duro y que son amargados y que son insoportables y que por todo pelean. Hay que amar, hay que tener amor para los que nos humillan. Para que cuando llego a casa me trata como una mujerzuela, como insignificante, como inútil. Para el que me humilla delante de mis amigos, de mi novio, de mi novia, de sus amigos. Amor para el que nos humilla. Porque de verdad, una cosa es amar al que no conozco y decir, yo amo al prójimo, yo amo a mis enemigos. Pero ¿ama usted a su papá? ¿Pero ama usted a su hermano? Porque a veces el peor enemigo está ahí en la casa, como esa película, durmiendo con el enemigo. A veces el enemigo está a la par de uno en la cama. A veces el enemigo está un cuarto de arriba, un cuarto de abajo. A veces el enemigo está en el cubículo de a la par. O en la oficina de los directores. A veces está ahí el enemigo. El que me humilla, el que tiene el corazón amargado, el que no quiere a las personas, el que piensa solo en él, el que no merece para nada ser amado. Y Pablo dice que los ama, que le duele ver lo que están pasando, que le duele lo que están sufriendo. Y no solo eso, él dice, daría mi propia salvación con tal de que ellos se salven, si eso se pudiera. ¡Wow! Yo no daría ni mi celular. Y Pablo dice, daría mi propia salvación por estos enemigos. Que sea maldito yo si ellos se van a salvar. Que sea maldito yo si mi jefe se va a salvar. Que sea maldito yo si mi tata se va a salvar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Cuán maravilloso, cuán impresionante es lo que el Espíritu Santo está haciendo en la vida de Pablo. Y no es fácil, porque nosotros no podemos hacer eso en nuestra capacidad. Si nosotros nos preguntamos aquí, ok, ¿usted ama a su enemigo? De verdad no podemos decir que sí. No puedo decir que sí. Pero lo que Pablo también enseña acá es que él en su corazón le duele lo que al Señor le duele. En su corazón a él le duele lo que al Señor le duele. ¿Qué le duele? Ver un pueblo que se pierde. ¿Qué le duele? Que alguien tenga el corazón duro. ¿Qué le duele? Que alguien humille a las demás personas. ¿Qué le duele? Que esa persona tenga la autoestima bajo y tenga que humillar a los demás para sentirse bien. ¿Qué le duele? Que esa persona tiene conflictos en su corazón y por eso trata mal a los demás. ¿Qué le duele? Que tal vez no merece ser amado porque nunca fue amado. Porque sí, su papá, su hermano, su amigo, su compañero de trabajo, su jefe, tal vez nunca recibió un verdadero amor. Y eso es lo que le duele al Señor. Y Pablo aquí está diciendo, a mí me duele lo mismo que al Señor le duele. Que ellos se pierdan de la maravillosa gloria de Dios. ¿Por quién estaríamos dispuestos nosotros a dar nuestra propia salvación? ¿Quién es ese compa o esa persona que yo diría, yo daría lo que fuera porque conociera al Señor? Yo daría lo que fuera porque volviera a casa. Yo haría lo que sea necesario porque conozca el amor de Cristo, que es incondicional, que es bueno, que es perfecto. Yo daría lo que fuera. ¿Quién es esa persona? Porque todos tenemos a alguien. Yo pienso en mis compas del equipo.
Y ojalá vean el video en algún momento y sepan que estoy hablando de ellos. Yo pienso en mi equipo los martes. Son 8 compas que ninguno conoce al Señor. Ni uno solo. ¿Y qué pasa si hoy ya no está? ¿Qué tipo de vida está viviendo? Uno de ellos se acaba de casar. ¿Qué tipo de matrimonio va a tener? Eso me duele. Me duele que venga de aquí a 3 años, en 3 años a decirme, ma, esa hora de casarse es una tontera. Y yo, ma, es que no conociste el amor de Dios. Eso me duele. Y algo tiene que dolernos a nosotros. ¿Cuál es el dolor que ha puesto el Señor en tu corazón? ¿Son por los niños que no lo conocen? ¿Son por los adultos mayores que no lo conocen? ¿Son por las personas enfermas que no lo conocen? ¿Son por los mejores amigos del cole que no lo conocen? ¿Son por las personas en Talamanca que no lo conocen? ¿Son por las personas en el Medio Oriente? ¿Son por los musulmanes? ¿Por quién ha puesto una carga el Señor en tu corazón? Porque todo creyente tiene que tener esa carga. Todo creyente tiene que sentir en su corazón dolor por lo que le duele al Señor. Si no, hay que pedir transformación para nuestros corazones. Porque no somos sensibles a lo mismo que Dios es sensible. Y necesitamos un cambio en el corazón. Versículos 1 y 2 nada más llevamos. Y vea lo maravilloso que enseña Pablo. Hay que tener amor por aquellos que no tienen la salvación. Tiene que ser una carga en nuestro corazón. Por etnias, por compañeros, por familiares, por lo que sea. Por lo que tenga usted. Por mi novia, por mi novio, por los suegros. ¿Qué dolor me daría si mis suegros no conocen al Señor? ¿Qué dolor me daría si mis papás no conocen al Señor? ¿Qué dolor me daría si mis hijos no conocieran al Señor? Ese es el dolor de Pablo. Y él dice, estaría dispuesto a lo que sea. Y por eso empieza a hablar de lo que viene en el versículo 6. Pero antes de eso quiero afirmar una cosa en esto, porque a veces escuchamos el mensaje que tiene Dios para nosotros y sí, algo me tiene que generar dolor, algo tiene que pasar en mi corazón, pero tiene que ser genuino, iglesia. O sea, venir aquí no se trata de escuchar un mensaje que tal vez me gusta o tal vez no me gusta y ya. Tiene que haber cambio en nuestros corazones. Tiene que haber cambio en nuestros corazones. El corazón tiene que cambiar a través de la palabra de Dios. A veces sabemos lo que es bueno y hacemos otra cosa. A veces sabemos lo que le agrada al Señor y hacemos otra cosa. Hoy lo que Dios está diciendo es que le agrada que amemos a los enemigos. ¿Qué va a hacer usted? No le está pidiendo otra cosa. A veces digo, Señor, quiero hacer tu voluntad. Ame a su tata, ame a su mamá, aunque no se lo aguante. Esa es la voluntad del Señor. Y está clarito, porque Pablo dice, amo a los que me apedrean. Entonces a veces nos andamos con cosas muy espirituales diciendo que no entiendo la voluntad del Señor, cuando está bien clara en Romanos capítulo 9. Tienen que cambiar nuestros corazones. Ya es suficiente que vengamos a escuchar un mensaje y que en la semana no pase nada. Ya es suficiente de que tengamos 10 años de venir a la iglesia y tengo las mismas broncas con mis familiares. Ya es suficiente que tengamos 20 años de estar aquí en la iglesia y aún no hemos podido hablar con mis amigos del equipo. Ya es suficiente para todos. La palabra del Señor tiene que cambiar nuestra vida. Porque el hecho de que hoy la escuchemos significa que no hay excusa para que no la hagamos. Y Pablo empieza ahorita a meterse en un tema complicadísimo. Y como les dije, esto es como un cambio de película, el momento al final de la película donde dice, no puede ser que haya pasado esto. Porque eso es lo que viene ahorita.
Recuerden que esta carta va para judíos y para gentiles. Y vea lo que dice el versículo 6. Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque no todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues las escrituras dicen: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Aunque Abraham también tuvo otros hijos, eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham. Pues Dios había prometido: volveré dentro de 1 año y Sara tendrá un hijo. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo: tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las escrituras: amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Ok, vamos a desempacar un poquito esto que trae Pablo acá. Porque como les dije, esto es un cambio total. Pablo ha hablado en múltiples ocasiones. Por ejemplo, capítulo 2 de Romanos, versículo 28 dice: pues no se es un verdadero judío solo por haber nacido de padres judíos, ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Pablo dice eso en el capítulo 2. Sin embargo, en todas sus cartas, este es el momento más crítico de Pablo hablando a Israel directamente, diciéndoles: ustedes no todos son descendientes de Abraham. Así de directo. Pablo dice: ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham. Imagínense eso a un pueblo que tiene miles de años creyendo que son hijos de Abraham solo porque provienen del linaje de Abraham. Ok, esto es así de pesado como que a uno le digan hoy a sus 25, 20 años: ese no es su papá. Usted dice: ¿cómo? Que ese no es mi papá. Eso significaba para ellos que Pablo les estuviera diciendo ahorita así: ustedes no provienen de Abraham. No todos ustedes provienen de Abraham. Entonces, ¿por qué Pablo cambia de un tema en donde empieza a hablar de dolor, de lo que me duele, a este tema? Porque Pablo está diciendo: me duele que se pierdan la salvación. Ahora les voy a explicar por qué se están perdiendo la salvación. Ahora me voy a tomar el tiempo de explicarles a ustedes, israelitas, que creen que tienen la salvación, que no la tienen. Y empieza explicando estos puntos. Dice: no por estar circuncidado soy hijo de Dios. No por tener sangre israelita soy hijo de Dios. Pero aún así la promesa de Dios sigue intacta. Vea lo que dice Génesis capítulo 26 y 22 al 16. Creo que no lo puse, pero se los leo. El Señor dice: ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Como las estrellas del cielo, la arena a la orilla del mar, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Este es Dios hablando a Abraham. Abraham no era israelita, que a veces decimos: es que Abraham era judío. No. Abraham no proviene de Israel. ¿Cómo puedo decir que es israelita? Abraham era la tierra de Ur. Entonces no puedo decir que Abraham era israelita. Entonces, ¿qué significa? Que no todo aquel israelita tiene esta bendición, sino que dice: porque me has obedecido. Porque me has obedecido. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable.
porque me has obedecido. La clave para ser parte de la descendencia de Abraham no es la sangre, es la obediencia al Señor. Es ser obedientes en negarnos a nosotros mismos y reconocer que Jesucristo es nuestro Señor. Esa es la clave. Entonces Pablo le está diciendo esto al pueblo de Israel. Le está diciendo, no se equivoquen. No se trata de dónde provienen, se trata de la obediencia que tengan para con el Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo murió por ustedes y es Dios. Y se los está diciendo, vean el versículo 5, al final, me devuelvo un poco, dice, Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana, y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Pablo se los está diciendo, Jesús es Dios. Y ustedes dicen ser el pueblo de Dios, pues son el pueblo de Jesús, aunque no lo quieran creer. Y si quieren disfrutar de las bendiciones de Dios, tienen que entender que Cristo es Dios. Entonces Pablo ahí sigue hablando de esto y da dos pruebas. Y voy a ir por esta parte muy corta porque tengo poco tiempo, pero da dos pruebas para evidenciar que ellos, no porque son israelitas, son hijos de Dios. La primera prueba que da es la de los hijos de Abraham. Habla de los hijos de Abraham y habla de que tuvo otros descendientes. Y sí, Abraham tuvo otros hijos, por ejemplo Ismael, hijo de Agar, hijo que tuvo con su sirvienta, y además después tuvo un segundo matrimonio con su esposa Setura, y con Setura tuvo más hijos. Sin embargo, la descendencia de bendición solo va por Isaac. Los demás hijos no tienen esta bendición, y de hecho eran pueblos aledaños de otras zonas que dice que Abraham los mandó a Asia para que no tuvieran broncas con la descendencia de Isaac, porque sabía que todo el que estuviera con broncas iba a morir. Entonces Abraham vivo dice, váyanse para Asia, aquí no van a tener broncas con Isaac porque Isaac es el del pueblo de Dios, y si no, les va a ir mal. Entonces, eso es lo que hace Abraham. Entonces, ¿qué significa? Que no todos los descendientes naturales de Abraham son hijos de Dios, solo los de la promesa. Y después dice, ok, entonces todos los de Isaac. Y Pablo dice, no todos los de Isaac, porque Isaac tuvo a Jacob y tuvo a Esaú. Y el Señor escogió a Jacob. Entonces, no todos los de la descendencia de Isaac, sino los que Dios escogió. Y por eso hemos venido hablando del plan de Dios. Porque me encanta la nota que trae. Ahí dice, Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Él llama y Él escoge sin importar las buenas o malas acciones que hayan hecho. ¿Por qué dice esto Pablo? Porque él dice, él escogió a Jacob y Jacob ni había nacido. Es por obras. ¿Cómo va a ser por obras haber escogido a alguien que ni siquiera había nacido? Es por gracia, es por misericordia, es por elección de Dios. Es la elección de Dios que Israel sea el pueblo para llevar bendición a los demás. No fue que Israel hizo nada. Es la elección de Dios que Jacob fuera el que iba a llevar la bendición y no Esaú. No todos son el pueblo de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ni por sus antepasados, ni por sus obras, ni por su ley, sino por la elección de gracia de Dios. Punto. Lo siento Israel, lo siento mis amigos, los amo y todo, pero no se van a salvar si no es por Cristo. Lo siento mis compas que vamos a mejenguear los martes, pueden ser muy buena nota, pueden tratar bien a sus familias, pueden ser excelentes profesionales, pero si no conocen al Señor Jesucristo y lo aceptan como su Señor, no hay salvación. Y me duele, pero es la realidad. Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto, versículo 14. Por supuesto que no.
Pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo, pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón: te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. ¿Es Dios injusto? Es la pregunta de Pablo. ¿Es Dios injusto con mis amigos? ¿Es Dios injusto con mis familiares? ¿Es Dios injusto con mis suegros si no conocen al Señor? ¿Es Dios injusto con mis hijos si no conocen al Señor? No, porque lo justo sería la ira de Dios para todos nosotros. Eso es lo justo. Romanos capítulo 3, versículo 20. No hay uno solo que no haya pecado. Entonces, ¿qué es lo justo? Recibir la ira de Dios por nuestras fallas. Todo lo demás que no sea eso es misericordia. Todo lo demás que no sea eso es gracia. Todo lo demás que no sea eso es bondad y amor de parte de Dios. Él es misericordioso para dar a Israel una nueva oportunidad de volver a casa. Y eso es lo que quiere decir Pablo. Con dolor les digo que ustedes no son el pueblo de Dios por naturaleza, pero que Dios tiene un plan de misericordia para ustedes y para el resto de la humanidad. Es muy interesante la cita que utiliza Pablo, porque Pablo habla aquí de que soy yo quien elijo tener misericordia con unos y soy yo quien elige no tener misericordia. Es una cita que Pablo está usando, que Dios dice. Y es muy interesante porque la dice en Éxodo capítulo 32. Ahí, para los que les gusta Éxodo como mi esposa, que le fascina, este es uno de los momentos más maravillosos de todo el libro de Éxodo. ¿Por qué? Porque Dios dice: estoy harto del pueblo de Israel, los voy a matar a todos. Y Moisés le dice: no, hombre, Dios, pero si usted los mata, no van a llegar a la tierra prometida. Y si no llegan a la tierra prometida, van a decir que era mentira, que usted era Dios Todopoderoso porque no los sacó de Egipto. ¿Sabe qué, Dios? Si ellos no van a entrar a la tierra prometida, yo tampoco, le dice Moisés. Y Dios le dice: ¿es en serio? Pues yo voy a elegir con quién tengo misericordia y con quién no. Y esta generación no va a entrar a la tierra prometida, pero yo quiero que usted entre. Entonces le tengo una solución. Voy a hacer que estos se dispersen, voy a hacer que estos se pierdan en el desierto, pero su descendencia entrará a la tierra prometida. Dígame si no es maravilloso lo que Dios está enseñando ahí. Es su plan. Lo justo era exterminarlos a todos. Pero aparece un justo en medio de los injustos que interviene por un pueblo de injustos. Un justo en medio de los pecadores que interviene por el bien de todos. Y dice: yo me sacrifico. Está haciendo lo mismo que Pablo. Está haciendo exactamente lo mismo. Yo me pierdo de la tierra prometida, pero que mi pueblo entre. Yo me pierdo de la bendición de Dios, pero que mi familia entre. Pero que mi país entre. Pero que mi tata entre. Eso estaba diciendo Moisés. Y el Señor misericordioso le buscó la salida. Y el Señor misericordioso le dio la ruta para que eso pasara. Y que por un justo todo un pueblo se salvara. Y para que por un justo el pueblo de Israel tuviera las bendiciones de tener una nación, de tener una tierra y de hoy ser una de las naciones más ricas y poderosas del mundo.
ese país podría no existir hoy. Pero alguien dijo, yo me sacrifico para que ellos entren. Y lo que veo aquí es claro, y no se necesita ser teólogo, ni se necesita mucho. Se necesita leer las Escrituras, nada más. Y es que lo que hace Moisés y lo que hace Pablo es lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros. Uno justo, uno que nunca falló, dio acceso a toda la humanidad al Padre. Jesucristo sí pudo hacer lo que Pablo no podía hacer. Jesucristo sí dijo, yo pago para que ellos sean salvos. Yo pago para que nosotros sean salvos. Yo pago para que Israel sea salvo. Yo pago para que los gentiles sean salvos. Y eso es lo maravilloso de este capítulo 9. Porque esa tristeza que nosotros sentimos, ese dolor que nosotros sentimos, esa angustia que sentimos por nuestros amigos o por nuestros familiares, por esas personas que se pierden la salvación, tiene una respuesta, tiene una salida. Y lo mejor es que no depende de usted y de mí. Que mis amigos de la Mejenga conozcan al Señor no depende de mí. Depende del Espíritu Santo y depende de Dios. Pero hay una parte que yo puedo hacer, y es la que hace Pablo, la de decirle la verdad al pueblo de Israel. Él dice, yo no puedo salvarlos. Yo no me puedo quitar mi salvación para dárselas a ustedes. Desearía hacerlo, pero sí puedo decirles esta verdad. Sí puedo decirles que ustedes no son el pueblo de Dios. Sí puedo decirles que ustedes se han perdido el privilegio del pacto. Sí puedo decirles que ustedes han pecado. Sí puedo decirles que hay algo mejor. Sí puedo decirles eso. Y el Señor Jesucristo y su Espíritu Santo se encargan del resto. Quiero terminar nada más recapitulando un par de cosas. La primera es, tenemos que pedirle al Señor un dolor como el que a Él le duele. Señor, ¿cuál es el dolor que a vos te duele? ¿Son los niños de la calle? ¿Son mis amigos del trabajo? Porque hay muchos que no se salvarán. Y eso le genera dolor al Padre. Y tiene que generarnos dolor a nosotros. Entonces que el Señor nos diga, a mí me genera dolor mis compas del equipo, y lo que más me genera dolor, aún más que ellos, son las personas que han sido lastimadas en otras iglesias. Ese es mi dolor más grande. Yo sé que yo vivo para que ellos conozcan al Señor y que vuelvan a casa. Yo sé que yo vivo para que aquellos que dicen, no quiero saber más de ese Dios porque me quitó a mi papá. No quiero saber más de ese Dios porque un líder en una iglesia me dijo que yo no servía. Ese es mi dolor. Yo quiero ir por ellos siempre. Y que ellos sepan que hay un hogar, que hay un lugar, que hay muchos lugares físicos en donde pueden encontrar una iglesia, una casa, una familia que los ama genuinamente. Y que Dios está abriendo los brazos siempre para recibirlos y para decirles, se trata de mí, no de los hombres que te han fallado. Ese es mi dolor. Y yo quiero que usted se dedique a estudiar cuál es su dolor. ¿Qué es lo que a usted le duele? Y lo segundo es que ame a sus enemigos. Ame a sus enemigos. Esté dispuesto a dar la vida por el que no se soporta. Esté dispuesto a dar la vida por el que usted a veces quiere matar. O el que lo quiere matar a usted. Porque eso cambia el corazón. Y antes de decir yo sirvo, yo hago, tenemos que restaurar esas cosas en nuestra vida. El día de ayer tuve una situación muy particular y termino con esto ya. Todos los viernes es el día que yo dedico para hacer el mensaje. Empiezo como a la 1 y voy terminando como a las 6, 7 de la noche. Y ayer, antes de venir para acá, tuve una situación particular y yo andaba en bici. Me vine del trabajo hasta acá en bici
y ni podía manejar bien porque Dios puso algo en mi corazón que me estaba incomodando. Dios me puso en el corazón que yo tenía que restaurar una relación antes de ponerme a hacer el mensaje. Yo dije, no, es vara. Voy a terminar el mensaje y después llamo. Pero no podía, me tenía incomodísimo. Era como había un nudo en el pecho, amarrado, estrujado, contracturado todo. Y no podía fluir. Nada. Yo decía, no paraba de pensar en eso. O sea, pensaba en ideas, pensaba en cosas de la prédica, nada. Llegué a la oficina, me senté y dije, no, nada que hacer. Voy a adorar. Me puse a escuchar musiquita, a adorar como 3, 4 canciones. Y dije, bueno, hacer lo que el Señor quiere. Y mandé un audio como de 5 minutos, restaurando una relación, pidiendo perdón y abriendo mi corazón y esperando que esa persona también abriera su corazón para aceptar mi perdón. Y no van a creerme, pero fue una libertad lo que sentí. Yo dije, ahora entiendo por qué el Señor decía, si van a dejar una ofrenda, arreglen sus relaciones primero y después vengan a dejar la ofrenda. Hoy se trata de eso. Yo puedo querer ir a China, o puedo querer ir a la esquina, o puedo ir a cualquier lado. Pero si mis relaciones son un desastre, de nada sirve. Porque el Señor quiere que restauremos primero las relaciones. Él es un Dios de relaciones. Y le importa más el amor que nuestras obras. El Señor Jesús dijo que por esto los conozcan, por el amor que se tienen unos a otros. No dijo por las grandes iglesias, no dijo por las grandes prédicas, no dijo por las grandes noches de adoración, no dijo por el extraordinario multimedia, luces, pantallas, no dijo por eso. No dijo por predicar a 800,000, ni por llenar estadios, ni por ir a Marruecos, China, África, no dijo por eso. Dijo que por esto los conozcan, por el amor que se tiene unos a otros. Entonces sí, si usted tiene relaciones desastrosas, cancele todo y arregle sus relaciones. Porque esa es la primera voluntad del Señor. Amen al Señor su Dios y amen a sus amigos, a su prójimo, como ustedes mismos. Pongámonos de pie, terminamos orando.